Reciban un fraternal saludo las personas que en este momento se encuentran observando este video. En el día de hoy vamos a resolver este sudoku del 18 de septiembre del 2023, publicado en la edición del New York Times. El primer paso para solucionar con éxito cualquier sudoku es buscar celdas que solo puedan contener un dígito, que es lo que nosotros hemos venido realizando hasta el día de hoy a través de las diferentes técnicas, como la eliminación o descarte vertical, eliminación o descarte horizontal. En el día de hoy veremos el escaneo vertical. El escaneo vertical no es no es, no es otra cosa que la eliminación o descarte, pero no en una fila, sino eliminación o descarte en un bloque. La otra técnica que hemos visto es o la segunda estrategia es lo que se llama la opción única o el último número posible, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, todas las estrategias se sintetizan o se recogen en estas dos prácticas. Una es el hidden single y el otro es el naked single, o sea, el número cuando ya no tiene opción de ocultarse más, y el otro es cuando se encuentra escondido y lo logramos descubrir, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Entonces, a nosotros nos han enseñado a observar o a desarrollar el pensamiento de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Tenemos que cambiar, aprender nuevas cosas para poder ir contrarrestando el neuroenvejecimiento o el envejecimiento neuronal, y para ello vamos a comenzar de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Entonces, aquí en este sudoku vamos a comenzar vamos a comenzar desde el número uno. Entonces, la estrategia significa coger o tomar en el rango vertical derecho, que es el rango vertical derecho, números por bloque, que se repitan dos números en dos bloques, y poder determinar el tercer bloque y lograr determinar con esta estrategia el tercer número. Entonces comenzamos por el número uno. Aquí tenemos un 1 en este bloque tenemos otro 1. Entonces nos hace falta un tercer número 1 dentro de este bloque intermedio, dentro del bloque número 6. Entonces este 1 nos bloquea esta línea, este 1 nos bloquea esta línea, y el único número posible aparece aquí. El número 2 aparece en el bloque número 1, en el bloque número 2, y faltaría en el bloque número 3. Como ya pertenece en esta fila, en la fila número 8 y en la fila número 9, entonces el número 2 está escondido aquí, en esta celda que corresponde a la celda número 97, y colocamos el número 2. Luego continuamos con el número 3. No aparece en el bloque número 3, aparece en el bloque número 6 y falta en el bloque número 9. Entonces aquí nosotros miramos qué opciones hay. Tenemos que observar el bloque para ver la información que este bloque nos brinda, de manera que tenga sentido el trabajo que venimos realizando. Entonces, como solamente existe un solo 3 dentro de este bloque, nosotros observamos el bloque número 3 y vemos de que aquí existe un 3 que nos está bloqueando estas dos celdas, y nos quedarían estas dos opciones para encontrar el número 3 del primer bloque. Pero aquí también existe un 3 que bloquea esta celda, y el número 3 se encontraría oculto aquí, en esta celda que corresponde a la celda número 37. Entonces ya tenemos dos 3, uno en el bloque número 3 y otro en el bloque número 6, faltaría el 3 en el bloque número 9. Entonces aquí tenemos el 3 que nos está vigilando esta columna, que es la columna número 9, y esta es la columna número 7. El 3 estaría ubicado en alguno de estos tres sitios. Entonces miramos la intersección que hace este tramo o este segmento con la fila. Aquí no hay 3, aquí tampoco hay 3 y aquí tampoco hay 3. Entonces deberíamos apuntar aquí con una notación de esquina o con una notación de lápiz que aquí van 3, 3 y 3, pero solamente vamos a explicar en el futuro lo que es la notación Schneider para poder resolver los sudokus de mediana intensidad
en una forma más fácil. Entonces lo dejamos así por ahora. Continuamos con el número 4. El número 4 aparece aquí en el bloque número 6, no aparece en el bloque número 3 ni aparece en el bloque número 9. Pero observamos que este 4 traza una línea recta hacia aquí e impide que el 4 esté ubicado en esta celda. Entonces solamente nos quedan dos celdas habilitadas para el número 4 y aquí existe un 4 que vigila que en la fila número 1 no haya ningún 4. Entonces el 4 está escondido dentro de esta celda que corresponde a la celda número 28 y colocamos el número 4. Ya tenemos un 4 en este bloque, otro 4 en este bloque y faltaría el 4 de este bloque. Esta fila queda inmovilizada, aquí no se encuentra, y aquí tenemos un 4 que vigila esta celda, lo que nos indica que el 4 se encuentra oculto aquí y lo descubrimos. Ahora viene el número 5, aparece en este bloque, hace falta en este bloque y en el bloque número 9. Entonces, dentro de este bloque que hace falta el 5, observamos la fila número 4, no hay 5. Observamos esta fila, la número 6 y tampoco hay 5. También observamos aquí y aquí encontramos un 5. Las únicas celdas habilitadas por el número 5 serían estas y anotamos aquí un 5 para que no se nos olvide y aquí otro 5. Solamente lo anotamos por lo que hay dos celdas, habilitamos dos celdas para ellos. Si hubieran tres no lo anotaríamos. Después les explicamos por qué en futuros episodios. Entonces, ya tenemos un 5 aquí y aquí tenemos estos números 5 con esta anotación. Estos dos números 5 y 5 se llaman candidatos. ¿Qué es un candidato? El candidato es un dígito que probablemente podría colocarse en una de estas dos celdas, pero que aún no tenemos la seguridad de en cuál de ellas va el número 5, pero sí nos brinda una información que en esta celda, en esta columna, en la número 8, no puede ir ningún 5 porque ya esos 5 posiblemente están ocupados por alguno de estos dos lugares. ¿Va aquí o va aquí? Entonces, ya que no podemos aplicar el 5, en esta celda falta, en este bloque falta un 5. Entonces tenemos un 5 que nos impide ponerlo aquí, un 5 que nos impide ponerlo aquí y nos quedarían dos celdas habilitadas para colocar el número 5 y también apuntamos con la notación Schneider que ahí también debe ir un 5. Inicialmente apuntamos el 5 para que no se nos olvide, pero en el futuro esa notación Schneider nos va a colaborar o nos va a ayudar a poder detectar algunos patrones ocultos que se encuentran dentro del sudoku. Entonces, continuamos con el número 6. Aquí tenemos un 6, 2, 6, 3, 6, no hay problema. El número 7, aquí aparece dentro del bloque número 3. Aquí no aparece el número 7 y aquí tampoco aparece el número 7. Entonces, tampoco hay elementos para poder eliminar las celdas donde resta colocar el número 7. El número 8 está haciendo falta aquí dentro del bloque número 3. Nos está haciendo falta dentro del bloque número 6 y solo tenemos un 8 en el bloque número 9. Este 8 inmoviliza toda esta columna, la columna número 7, y nos deja habilitado esta celda, que es la celda número 18, para colocar ahí un número 8. Y colocamos un número 8. Ya tenemos un 8 en este bloque y un 8 en este otro bloque. Y nos queda estas dos celdas para colocar el número 8. Y nos queda esta celda para colocar el número 8 en el bloque número 6. Y procedemos a colocarlo. Luego viene el número 9. Aquí hace falta un solo número. Cuando tengamos una solución así como esta, ahí es cuando aplicamos la técnica de la opción única. O sea, la única opción de colocar un número es aquí en este cuadro y es el número 9 lo único que hace falta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y colocamos el número 9. Aquí ya existe el número 9, aquí ya existiría el número 9, inmovilizaría estas dos celdas y queda un solo espacio para el número 9. Y hemos concluido con este rango. Seguimos con el rango vertical central y arrancamos con el número 1. En este bloque no existe el número 1. En este bloque tampoco existe el número 1. Pero en este bloque, a pesar de que no existe el número 1, podemos descartar celdas para poder colocarlo. Y vemos de que este 1 que aparece aquí en este bloque, en el bloque número 6, nos permite descartar estas dos celdas y este 1 nos permite descartar estas dos celdas, dejando habilitada una sola celda para el número 1. Habíamos dicho de que el escaneo no es otra cosa que la eliminación o descarte, pero dentro de un bloque. Entonces ya tenemos un 1 aquí que podemos aprovecharlo dentro de este bloque. Este bloque hace falta el número 1 y este 1 nos inmoviliza estas dos celdas. Este 1 nos inmoviliza estas dos celdas, quedando un solo espacio para el número 1 y lo colocamos. Entonces tenemos un 1 en el bloque número 8, un 1 en el bloque número 5. Este 1 nos inmoviliza estas dos celdas, este 1 nos inmoviliza esta, permitiéndonos encontrar el número 1 dentro del bloque número 2. El número 2 aquí aparece, aquí aparece, aquí aparece. Buscamos bloques dentro del rango eh, vertical central donde solamente existan dos números. El número 3 existe aquí, pero aquí está haciendo falta el número 3 y acá también está haciendo falta el número 3. Entonces, esta celda inmoviliza estas dos, dejando solamente habilitadas dos celdas para el número 3, pero esta que aparece aquí en la fila número 4 nos impide colocar el 3 aquí y descubrimos dónde está el 3 oculto y lo colocamos. Ya tenemos un 3 en este bloque, tenemos otro 3 en este bloque, permitiéndonos encontrar el tercer número oculto, el número 3 aquí en el bloque número 8 y lo colocamos. Luego seguimos con el número 4, aquí está haciendo falta el número 4. Pero este 4 que aparece aquí en la fila número 1 nos permite descartar estas dos celdas y colocamos el número 4 aquí. Aquí también está haciendo falta un número 4, pero este 4 que está aquí nos impide colocar el 4 aquí en esta celda y este que aparece aquí en la columna número 6 nos impide colocar el 4 aquí, dejando habilitada una sola celda para el número 4 y procedemos a colocarlo. Entonces ya tenemos un 4 en este bloque, un 4 en el bloque número 5 y un 4 en el bloque número 8. Proseguimos con el número 5. Aquí nos está haciendo falta un número 5. Nos está haciendo falta un número 5, entonces nosotros observamos la columna para ver si existe un número 5 en esta celda o existe un número 5 en esta otra celda. Como quiera que no existen, no la podemos eliminar, pero también observamos que aquí existe una opción única de colocar un número, porque dentro de la columna número 4 ya existen 8 números y faltaría un número obligatoriamente y decidimos mirar cuál es. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, faltaría el número 5 y procedemos a colocar el número 5 aquí y enseguida se nos habilita otra opción de aplicar nuevamente la misma técnica de la opción única que sería en esta celda y a través del conteo simple determinamos cuál es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí quedaría el número 9. Aquí también nos estaría haciendo falta el número 5. Entonces, observamos si existe dentro de esta fila un número 5 y vemos que no hay. Y si existe un número 5 aquí y tampoco hay. Si existe en la columna un 5 tampoco hay. Y en esta columna tampoco existe un 5. Entonces, aplicamos para escribir la notación Schneider para que no se nos olvide que ahí va un número 5. Y repasamos, aquí nos falta un 5, aquí falta otro 5, aquí falta un 5 y aquí falta otros 5, 5 y 5. Hay una escasez total de 5
que esto nos permitiría en el futuro aplicar una estrategia. Pero por ahora sigamos así. Aquí también estaría haciendo falta un número 5 dentro de este bloque número 8. Entonces, observamos el bloque para ver qué información nos brinda y vemos que aquí existe un 5 dentro de la fila número 9 que si lo proyectamos hasta aquí nos inmoviliza estas dos celdas permitiéndonos descubrir el número 5 aquí y colocamos aquí el número 5. Bueno, ahora que colocamos este número 5 aquí, entonces hacemos lo siguiente. Miramos, este 5 mira hacia arriba y observa que aquí no puede ir este 5. Aquí habíamos escrito una anotación Schneider para poder saber en cuál de estas dos celdas está el 5 y ya comprobamos que en esta celda no puede ir el 5. Luego entonces el 5 va necesario y obligatoriamente en esta celda. Y aquí entonces se nos abre una posibilidad de encontrar cuál es el número que se encuentra oculto en esta celda. Y comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltaría el número 7 y procedemos a colocarlo. Al poner este número 5 aquí, se desatan nuevas posibilidades y sabemos de que este 5 tampoco puede ir aquí, por lo que está este número vigila que aquí no vaya ningún 5. Como estas eran las dos únicas posibilidades de colocar un 5, entonces el 5 va necesariamente en esta celda y lo colocamos. Y nos quedarían aquí dos celdas. Proseguimos con el número 6, ya tenemos los 3 5 aquí, 5, 5 y 5. Proseguimos con el número 6, ya tenemos 6 aquí, 6 acá y nos faltaría un 6 aquí. Entonces, este 6 lo proyectamos hacia abajo, vigila que aquí no vaya otro 6 y lo colocamos aquí, el número 6, y aquí a través del conteo simple u opción única contamos para ver cuál es el número que va aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí debe ir el número 9 y colocamos aquí el número 9. Entonces aquí observen algo, este número 9, aquí nos están haciendo falta dos celdas. Este número 9 lo proyectamos hacia acá e impide que aquí vaya un 9. Luego entonces aquí existe otro 9 y aquí existen estas dos celdas. Estas dos celdas que van aquí son las siguientes. Una de ellas no es el 5 y la otra tampoco sabemos cuál es. Borramos ese 5 y contamos 1, 2, faltaría el número 3, 4, 5, 6, 7. Sería el número 3 y el número 7. Como aquí existe un número 7, aquí ya no puede ir el número 7, luego entonces el número 7 iría en esta celda y lo colocamos y aquí iría el número 3. Aquí existen dos números, uno de ellos es el número 5 y el otro sería el número 7. Entonces por ahora sabemos que aquí hay un 7, luego entonces aquí no puede ir el 7, sino que el 7 debe ir aquí y lo colocamos y aquí sí iría el número 5. Entonces ya nos queda solamente completar el rango vertical izquierdo y comenzamos con el número 1. Entonces aquí se encuentran 4 1 dentro de este bloque y comenzamos a descartar. Este 1 nos permite descartar esta celda, este 1 nos permite descartar esta, ya están descartadas estas dos. Este 1 nos permite descartar esta celda y este nos permite descartar esta celda y el 1 iría aquí. El número 1. Ya tenemos los 3 1, proseguimos con el número 2, aquí tenemos el número 2, aquí hace falta el número 2, pero este 2 nos permite descartar esta celda y este 2 nos permite descartar esta celda, dejando solamente habilitadas estas dos celdas para el 2 y este 2 nos permite descartar esta celda, luego entonces el 2 iría aquí y procedemos a colocarlo. Si observamos la fila número 4, también vemos de que aquí hace falta un número 2 y por ende aquí iría el número 2. Entonces ya tenemos un 2 aquí, un 2 acá. Nos falta ubicar el tercer número 2 dentro del rango vertical izquierdo. Aquí en esta fila no puede ir el 2, en esta fila tampoco puede ir el 2, iría en una de estas dos celdas. Como quiera que aquí en la fila número 7 existe un 2, no lo podemos colocar aquí y procedemos a colocarlo aquí, en la celda 83.
Aquí podemos utilizar la técnica de opción única y contamos para ver cuál es el número que hace falta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el número que hace falta aquí es el número 9. Entonces proseguimos con el número 3. Aquí tenemos un 3, aquí tenemos un número 3, faltaría un 3 aquí dentro del bloque número 7. Este 3 nos permite descartar esta celda, este 3 nos permite descartar esta celda y el 3 iría aquí necesariamente. El número 4, aquí tenemos un 4 en el bloque número 1, aquí falta el 4 dentro del bloque número 4 y aquí tenemos un 4 dentro del bloque número 6, número 7, perdón. Entonces entonces este 4 nos permite descartar esta celda, este 4 nos permite descartar esta celda y el 4 iría necesariamente aquí. Ahora el número 5, aquí está dentro del bloque número 1, aquí faltaría un 5 dentro del bloque número 4, pero este 5 vigila toda su casa y toda su columna y el 5 iría ubicado aquí. Siempre que tengamos esta situación y sabemos que aquí podemos utilizar una opción única, procedemos a contar para saber cuál es ese número y colocarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí iría el número 8. Seguimos con el número 6, pero aquí veo una oportunidad de aplicar la técnica de opción única y contamos 1, 2, 3, 4, 5, faltaría el número 6 y procedo a colocar el número 6. Entonces aquí también podemos aplicar la técnica de opción única y procedo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y faltaría el número 7. Entonces, vigilamos, aquí está el número 7, acá en este bloque también existe el número 7 y el número 7 faltaría aquí en este bloque que corresponde al bloque número 7. Entonces, aquí no lo podemos colocar y quedaría una sola celda habilitada donde se está escondiendo el número 7. Ahora proseguimos con el número 8. Aquí está haciendo falta el número 8. Pero aquí en esta columna, que es la columna número 2, también podemos aplicar la técnica de opción única y procedemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y faltaría el número 8 y procedemos a colocarlo. Ahora aplicamos en esta celda la técnica de opción única 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí iría el número 9. Ya tenemos completado el bloque número 1, el bloque número 4 y faltarían dos números dentro del bloque número 7. Vamos a contar a ver cuáles son esos dos números. Los dos números son el 6 y el 8 que aparecen aquí, 6 y 8. Entonces dentro de este bloque aplicamos la opción única. Vemos de que aquí existe un 8, luego aquí no debe ir el 8, sino que el 8 debe ir aquí. Y lo colocamos y quedaría únicamente el número 6 y procedemos a colocarlo. Hemos concluido. No olviden suscribirse a nuestro canal. Deseo que pasen una feliz noche, que todos sean felices, que todos sean dichosos y que todos sean en paz.